Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Empezamos una nueva semana. ¿Cómo pasaron el finde? Sí, ya sé, se parece un poco el finde a la semana, ¿no? Últimamente, pero no, ahí seguimos educando, sábados y domingos. Y acá estamos de vuelta, ya sabés, no para reemplazar a la escuela, para nada, sino al contrario, para mantener vivo el vínculo pedagógico y hacerle el aguante a la comunidad educativa hasta que podamos volver a encontrarnos en las aulas. Vienen los profes a dar clases acá, vos ya lo sabés, y mantenemos viva la imaginación, el vínculo con el conocimiento, aprendemos cosas nuevas. Bueno, hoy tenemos otro programa lindísimo en ese sentido para llevarnos un montón de conocimientos nuevos y para pasarla bien. Pero primero acordate, estamos en casa cuidándonos ya hace un mes y pico de este coronavirus, y que requiere, además de quedarnos en casa, que te acuerdes de algunos consejitos. Por ejemplo, lávate bien las manos varias veces por día, no te olvides, Nos lavamos un rato largo las manos, del lado de arriba, entre los dedos, vos sabés, 40 segundos, un minuto, no seas vago, dale, a lavarse bien. Después, evita tocarte los ojos, la nariz, la boca, hay que tratar de no poner las manos en la cara. Eso no va. Trata de no hacerlo. Si vas a toser o estornudar, acordate de hacerlo en el pie interior del codo. Así, dale. Ventila los ambientes, abrís las ventanas, que entre un poco de viento. Si te toca un día soleado, de paso un poquito de sol y mantenés el ambiente ventilado. Todos los objetos que tocas con frecuencia, yo me imagino, el control remoto, el teléfono, el joystick si tenés jueguitos, las llaves por ahí si saliste. Bueno, todos mantenelos desinfectados, los lentes, ¿no? Todo desinfectado. Cada tanto lo desinfectamos. Si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, tenés que llamar desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800 222 1002. Vamos a seguir cuidándonos entre todos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Están listos para empezar la clase? Bueno, en un rato viene Carla, la profe de historia. Vamos a ver la independencia de las colonias americanas, pero vista desde el punto de vista de los conflictos. En un ratito nada más. Ahora tenemos clase de matemática con la profe Cristina. ¿Cómo andás, Cris? Hola, muy bien. Bien, Un bueno. tema nuevo hoy. ¿Un tema nuevo? Sí. ¿Qué pasó con los ejes cartesianos, Bueno, las funciones? Ya están con nosotros, Ya los conocemos. Ya están, pero Ya está. ahora entra un tema nuevo que se agrega. Buenísimo. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, Cristina? el tema son las circunferencias y los círculos. Ah, qué lindo. Ahí ya veo una cancha de fútbol, estoy por largarme a llorar de la nostalgia, pero va a volver, volverá. Todos los futboleros sabemos que volverá. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? Bueno, como objetivos vamos a construir circunferencias y círculos, vamos a analizar las propiedades de los puntos que los componen, vamos a argumentar la validez o no validez de algunas propiedades y vamos a trabajar con círculos y circunferencias para encontrar nuevos lugares que nos interesan. ¿Lugares dónde? En un plano, en un mapa, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que estamos hablando de los círculos, vamos a estar hablando de locaciones en el espacio geográfico y, por lo tanto, de escalas. No tenemos manera de hacer un dibujito de un lugar sin pensar en la escala que utilizamos. Qué bien, Así buenísimo. que círculos, lugares, escalas. Perfecto. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Ya veo que trajiste varios ejemplos. Me encanta eso porque la matemática está en la vida cotidiana, no es una cosa que está en los libros nada más. Pero ¿con qué vamos a empezar? Imagino Bueno, con la pirámide de Maslow. Sí, algo con la pirámide de Mayo es de lo que vamos a hablar ahora. Primero, yo les diría a los chicos que se imaginen una circunferencia. No la vamos a dibujar por ahora. Nos la imaginamos. Hay muchos puntos alrededor. Esos puntos cumplen condiciones, propiedades.
En principio, ¿qué podemos decir? Unos están más arriba, si me la imagino así, unos están más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha. Bueno, nos quedamos pensando qué propiedades pueden tener en común todos esos puntos. Y para empezar a pensar en esa dirección, vamos a analizar una situación problemática en torno a la pirámide de Mayo. Perfecto. ¿Sí? La pirámide de Mayo la tenemos acá en Sí. una foto. Está en una plaza muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está ubicada en la Plaza de Mayo. Por ahí los chicos que no viven por acá o que no han podido visitar la ciudad de Buenos Aires no la conocen, pero ahí tenemos la Casa Rosada, que es donde trabaja el presidente de la Nación, y por delante está la Plaza de Mayo. Y esta es el monumento que se ve en el centro de la Plaza de Mayo, es la Pirámide de Mayo. Ahí está, es un monumento muy antiguo que nos hace pensar en nuestra historia. Bien, en torno a esta pirámide y en la Plaza de Mayo suele haber festejos en fechas patrias. Entonces, imaginemos que hay un grupo organizando los festejos y quieren iluminar la pirámide de Mayo con colores, de una manera llamativa, como parte del festejo. Y la quieren iluminar toda. La pregunta es, ¿dónde habría que poner las luces? ¿De qué lado? ¿Cuántas? Y nos quedamos pensando, ¿dónde pondrías las luces para que esa pirámide de Mayo quede iluminada por completo? Por completo, de todos lados. Por completo, de todos lados, de todos lados. ¿Dónde las pondríamos? Hablamos de una condición, las luces se pueden poner a 15 metros de la pirámide. O sea, no van a estar pegaditas, van a estar a 15 metros. Pero bueno, ¿dónde? ¿A 15 metros en qué dirección? Nos quedamos pensando. Nos quedamos pensando cómo sería esta situación, cuántas luces pondríamos, con qué orientación, para aquí, adelante donde están las flores, atrás donde está la Casa Rosada, ¿cuántas ponemos? Bueno, para empezar a responder este problema tenemos que hablar de escalas, Claro. como anticipó la profe Cristina, y para eso vamos a ver el siguiente material. Empezamos a resolver el problema de las luces y la pirámide de Mayo hablando de escalas. ¿Cómo pueden entrar los 11 jugadores de nuestro equipo favorito en una foto de 10 centímetros por 13 centímetros? Viendo la foto nos damos cuenta que el arquero es más alto que el que juega de 4. Cuando sacamos fotos también está presente la noción de escala, porque pasamos de una realidad de cientos de metros a un papel de unos pocos centímetros de lado. Del mismo modo, podemos obtener versiones de organismos microscópicos en figuras ampliadas, que a simple vista serían imposibles de percibir por el ojo humano. También en la pantalla de TV está presente la noción de escala. Por ejemplo, esta pantalla no alcanza para contener mi imagen en tamaño real. Sin embargo, un adecuado enfoque nos brinda una vista de conjunto acorde con la realidad que nos permite reconocer la imagen que observamos. Las escalas sirven para expresar la relación de tamaños entre la realidad y el dibujo que la representa. Si la escala es, por ejemplo, 1 en 10, eso significa que a cada unidad del dibujo le corresponden 10 unidades del objeto representado. Bueno, ya tenemos más claro el tema de las escalas. ¿Dónde pongo las luces, profe? bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un modelo de esta situación Sí. en el pizarrón. Sí. Un dibujo, en una hoja, ustedes en casa. ¿Sí? Perfecto, claro, lo tengo que estudiar en un papel primero, Claro. a ver, pensarlo. Y bueno, si esto fuera la pirámide de Mayo, a ver, vamos a empezar a usar nuestros materiales. Ay, tantos materiales trajo la profe. Si esto fuera la pirámide de Mayo, ¿sí? Yo podría decir, pongo una luz acá, pongo otra por acá, Claro, la tengo que iluminar 15 completa. metros, la tengo que iluminar toda alrededor. Así que alguien podría, no sabemos cuántas luces tenemos, pero imaginemos que tenemos unas cuantas. Entonces si decimos, bueno, puedo poner una acá, otra acá. Vamos a ir mostrando, esto es un modelo en 3 dimensiones. Ahora vamos a hacer un modelo de la situación en 2 dimensiones, en el Ajá, pizarrón. perfecto. Yo voy a poner un punto A, ¿sí? Que va a representar la pirámide de Mayo. Vamos a ponerlo bien al medio del pizarrón. Acá va a estar la pirámide de Mayo, en este punto A. Letras mayúsculas. Bien. Tenemos acá preparada una tisita con un hilo,
para poder representar esa cantidad de 15 metros de la pirámide varias veces, para no marearme y no cambiarla. Tiene que ser siempre 15 metros. Perfecto. ¿Me ayudás, Sí. Ángela? ¿Qué hago con todo este hilo largo? Bueno, vamos a elegir una medida del hilo que represente los 15 metros y que nos sirva para nuestro modelo en el pizarrón. No vamos a elegir algo chiquitito ni algo enorme porque queremos mostrar con ese hilo dónde pondríamos las luces. ¿Qué tal Entonces, el largo de mi brazo? Ah, me parece perfecto, me parece perfecto. Ahí va. Entonces, perfecto, muy bien. Este artefacto que tenemos acá, Ay, es pura hilo, tecnología de punta, tecnología de punta, hilo y tiza, nos va a permitir marcar algunas posiciones para estas luces que van a iluminar a la pirámide. Yo voy a sostener el hilo fuerte, fuerte acá. Eso equivale a 15 metros. Esta es nuestra escala. Esta es nuestra escala. Esta medida que ni la hemos medido, no sabemos cuántos centímetros son, pero esta distancia, esta medida del hilo son 15 metros y esta es nuestra Lo escala. importante es respetar siempre la misma. Claro, esto es 15 metros. Marcamos alguna posición de las luces. Bien, un montón. Ya tenemos 4, 5. Vamos para abajo, ¿eh? Distancia social, por favor. Sí, espérate. A ver, ahí va. Esto está saliendo perfecto. 6, 7, 8 posiciones de las luces. Fantástico. Muy bien. Si miramos de lejos, se nos está formando algo parecido a una circunferencia. La pregunta es, tengo 8 luces. Bueno, ahora me traen 8 luces más. ¿Tengo ubicaciones donde poner esas 8 luces más? Sí, yo podría decir, pongo una lucecita acá, otra lucecita acá, otra lucecita acá. Tengo más. Sí, tengo. Bueno, ya tengo 16 luces. Me traen 8 más. ¿Hay lugar para poner? Va a quedar hermosa, súper iluminada. ¿Hay lugar para más luces? Sí. Seguimos con nuestro artefacto, que podemos decir que esto es equivalente a un compás. Ya en casa algunos estarán pensando, es como un compás esto que hicieron. Claro. ¿Sí? Pongo acá, pongo acá, pongo acá. ¿Sí? Si yo dijera, bueno, voy a poner las luces en esta línea que estoy marcando, en definitiva, en cualquier parte de esta línea, el compás me sale más o menos, sí, fíjense que sale muy bien. Muy bien el compás humano, Muy bien el compás. Lo pueden hacer en casa los chicos, las chicas, ¿sí? Es muy sencillo, muy sencillo. Bien, ¿cuántas luces puedo poner? 8, 16, más 20, 40, 50, 60. En teoría, un montón. Si las luces son pequeñas, podría poner muchas. Si son grandes, no me van a entrar tantas. En teoría, en el modelo matemático, hay muchas ubicaciones en esta circunferencia. Muchas, tantas como infinitas. Estas ubicaciones, en el modelo matemático, son los puntos. Esta circunferencia está formada por infinitos puntos. ¿Sí? Claro, es como si yo pienso acá, hay un puntito, Exacto, puntito. exacto. Como este es un punto, acá tenemos infinitos puntitos. Muchos. ¿Sí? Muchos por todas partes. Bien, estas son las ubicaciones que tendrían que tener las luces para estar a 15 metros de la pirámide. En este modelo, ¿dónde están representados los 15 metros? Este segmento lo trace yo, ¿dónde lo trace? Lo puedo trazar acá, lo puedo trazar acá, acá. Mide siempre 15 metros, representa 15 metros. Claro, porque yo lo hice con el hilo, entonces todos mis puntitos van a medir la misma distancia. Claro, era el hilo, exactamente. Estas rayitas, estos segmentos son el hilo, chicos. ¿Sí? Ahí, ¿sí? ¿Cuántos radios puedo marcar? Se llaman radios en una circunferencia. ¿Cuántos puedo marcar? Infinitos también, los que yo quiera. Entonces, circunferencia es este círculo y radio es desde el punto del medio hasta... Claro, desde el punto del medio hasta cualquier punto del borde de la circunferencia tengo un segmento que se llama radio. Perfecto. Y la medida también le decimos radio. O sea, esta es una circunferencia cuyo radio es 15 metros y al mismo tiempo el radio es este segmento o este. Y este punto tan importante es el centro de la circunferencia. ¿Sí? El centro de la circunferencia está a 15 metros de cualquier punto del borde. O sea que la pirámide está a 15 metros de cualquiera de las luces que estábamos diciendo que íbamos a poner. Así que, ¿cómo se tienen que ubicar esas luces? En círculo, alrededor de la pirámide. Círculo, circunferencia,
palabras parecidas. En realidad, circunferencia se refiere al borde. Esto es la circunferencia. Las luces tienen que estar en la circunferencia. Aquí, ubicadas aquí. De esta manera respetamos los 15 metros de distancia. Si estuvieran en el círculo, estarían a menos de 15 metros. El círculo es el borde y también el interior. O sea, si yo digo círculo, puedo estar hablando del borde o del interior. A ver, vamos a leer esto para que quede claro. Circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan, que están a igual distancia del punto llamado centro. Y círculo es el conjunto de puntos cuya distancia del centro es igual o menor a una longitud fija. Ahí está, puede ser menor a 15 metros. Exacto. Claro, ahí le pifio. Si digo círculo, en este caso le pifio. Lo correcto matemáticamente es circunferencia. Es circunferencia, que es el borde. ¿Estamos? Bien. Así que problema de la pirámide, de la hermosa pirámide de Mayo, resuelto. Resuelto, hay que ponerlo en círculo. Hay que ponerlo en y si esto en círculo. vez de 2D fuera 3 dimensiones, tengo una Bueno, pelota de fútbol, claro. que en un rato vamos a hablar. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las matemáticas? Te lo vamos a contar en un rato. Pero bueno, este problema resuelto entonces. Si fuera en 3 dimensiones, Sí. yo tengo un objeto acá que lo tengo que iluminar desde todas partes. Las lucecitas habría que ponerlas en una esfera. Ah, Habría que ponerlas en una esfera. una pelota más grande todavía de lucecitas. Claro. Perfecto. Bueno, Seguimos. hay un ejercicio que sé que querías traer que sale de los cuadernos y que también está en la página de seguimoseducando.gov.ar, que es nuestra página madre, donde puedes encontrar, ya sabes, de todo, programas, películas, podcasts, programas de radio, de todo. Bueno, ahí también está este ejercicio del tiro al blanco. Tiro al blanco. Sí. El tiro al blanco es un ejercicio que requiere un tablero y en el tablero hay círculos concéntricos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un círculo pequeño con centro, llamémoslo A. Tengo un círculo más grande con el mismo centro. ¿Sí? Este círculo tiene un radio, el otro círculo tiene un radio más grande. Y hay un tercer círculo también concéntrico, es decir, con el centro A, acá. Me venía saliendo bien. Más Y o no menos, tenemos compás en esto. No estoy usando el compás. Bueno, y hay un tercer círculo también con centro A, pero con un radio más grande. Esto puede ser bueno, dejémoslo circular, es un tablero, se tira una pelotita, lo podemos tener en una mesa, tiramos una pelotita y se obtienen distintos puntajes de acuerdo a si la pelotita cae acá o cae acá o cae acá. El objetivo del juego es acercarse más al punto A. Claro. El que se acerca con su tiro de pelotita más al punto A saca mayor puntaje. Entonces, depende en qué región cae la pelotita, hay un puntaje o hay otro. El mejor puntaje te lo dan si la pelotita cae ahí, que era, en nuestro ejemplo, creo que eran 100 puntos. Acá dice, pinten de rojo la zona en la que debe caer la pelotita para obtener 50 puntos. De verde, 10 puntos. Y de azul, 100 puntos. Bueno, entonces... Ese estaba azul, estaba bien. Era como un azul, ¿no? Digamos Sí. que, bueno... Adaptamos a los colores que pero tenemos. pero tenemos un azul más un azul azulado. más definido. Un azul más azulado. Un azul, qué lindo, muy poético. Está Ese muy azul, bien. el que vale. Este es azul y vamos a poner nuestro código. Era que si la pelotita te cae ahí, es 100. ganas 100 puntos. Luego, la categoría que sigue era la categoría... de 50 puntos y era es roja. rojo. Entonces, si cae en este anillo, te dan 50 puntos. Pongamos más, es lo que ganás, parece un menos. ¿Sí? Más 50 puntos. Y la otra categoría era verde, ¿cierto? Sí, En este anillo, si tu pelotita se queda acá, 10 puntos. obtenés 10 puntos. Así que es fácil de hacer en casa, con 3 círculos de papel o en el piso, en arena, en tierra, los haces más o menos, lo mejor que puedas. Puedes hacer un compás con un piolín y un palito y se puede jugar a tirar una piedrita, a tirar una pelotita y ver quién tiene mejor puntería. Es un juego para ejercitar la puntería. Y concéntricos quiere decir que comparten este centro. Exactamente, gracias. Comparten el centro, son círculos, tienen un centro, tienen un radio.
Todos Yo te hago las tienen por preguntas del centro- alumno, claro. profe. Lo que el alumno está diciendo. Para, concéntrico, ¿qué quería decir? Ahí está. Todos tienen por centro a estos círculos. Los círculos tienen centro A y radio variable. Un radio de una medida, un radio un poquito mayor y un radio un poquito mayor. Bueno, tiro al blanco para jugar. Perfecto. Y matemáticas. Para jugar. Tiro al blanco, matemática. Y matemáticas. Bueno, y tenemos otro ejercicio Sí. que tiene que ver con más del material que trajiste, ¿no? Porque ahí tenés Sí. la naranja para comer o... bien. Mejor no pregunto. lo Vamos a dejamos para ver, después. vamos a ver. ¿La vamos por pelotita de tenis es partes. para jugar al tenis? Vamos a ver, vamos a tirar. Bueno, tenemos unos círculos de color hermosos acá, hermosísimos. Vamos a llevar algunos para allá. Y te voy a pedir que hagas algo con estos círculos. Sí, cómo no. Algo Vamos a sencillo. correr. Vamos a elegir uno de los más claritos, también tenemos acá. Elegí un círculo cualquiera de estos que te guste y doblalo. Doblalo, un doblecito. Así, lo marcás bien, lo apretamos bien y se lo mostramos a los chicos lo que queda, lo desplegamos después, ya lo dobló. Dejo de ver el círculo. O ¿Se sea, ve? cuando lo doblo dejo de ver un círculo, cuando lo abro vuelvo a ver un círculo. ven ahí donde Y lo hay una doblé? marquita en el doblez que la podemos marcar. Bueno, ¿No? Ya que estamos. ¿se verá con ese? Vamos a ver. Muy bien. A ver, ¿se ve? Se ¿La ve. marquita? Se ve muy claro ahí. Bueno. ¿Podés hacer otros dobleces parecidos Sí. en ese Pueden cruzarse círculo? con este, ¿Querés sí. usar otro? Puede Me cruzarse. gustó el verde, me gustó el verde. Bueno. Ahí va. Ahí hice otro, Lo profe. recuperamos al círculo, lo volvemos a armar. Y hay otro doblez que también lo vamos a marcar. Y ya tenemos 2 rayitas adentro del círculo. Como ven, esas rayas van de borde a borde del círculo. Sí. Claramente, si dobló el círculo Ángela iba a pasar eso, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Esas rayas que yo puedo conseguir doblando un círculo se llaman cuerdas. Doble donde doble, obtengo un doblez que va de lado a lado y se llaman cuerdas esos segmentos. Son segmentos, son objetos Sí. matemáticos. Ahora, te diría si podés encontrar, las cuerdas tienen distinta medida. Fíjense que si yo agarro un círculo y hago como hacía Ángela y doblo por acá, yo doblé así. Esta cuerdita mía tiene una longitud chiquitita. Ahora, ahí va. Ahí hay una cuerda de longitud pequeñita, más pequeñita que las cuerdas que había marcado Ángela. O sea que en un círculo, doblando, puedo obtener un montón, infinitas cuerdas de distinta longitud. Claro. Cortitas, más largas. Acá, Bueno, por ejemplo, en el verde, si yo doblara una chiquitita, ahí está. vamos a ver en el mismo. A si ver, se en ve. el mismo. Ahí está. Tenemos Ahí tengo una más chiquitita. una cuerda chiquitita, una cuerda más larga, y ustedes se imaginan que Esta ese quedó círculo, la chiquitita, podría estar atravesado de muchas cuerdas, como si fueran caminos, ¿no? Siempre de borde a borde. Sí. Caminos, me encanta la idea de los caminos. Sí. Bueno, Ángela, ¿vos te ¿Qué? animás a buscar, ya que hay tantas cuerdas que podemos hacer, ¿te animás a buscar la cuerda más larga en uno de estos círculos? ¿Cómo Me animo, pero después del recreo, profe. Ah, bueno. Después Sí, ¿puedo ir al y recreo? nos quedamos pensando. Nos quedamos pensando. Enseguida seguimos ejercitando con los círculos. Mira, tengo un montón. Puedo sacar un montón de cuerdas, pero ahora no. Ahora me voy al recreo. Enseguida seguimos educando. Dale, seguimos con la clase de matemática con la profe Cristina. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando.
ya terminó el recreo y me quedó un reto a mí, Sí. un desafío. Y ¿Cómo era lo que tenías que hacer, profe? con tenías que este círculo? encontrar una cuerda que mida lo más que se pueda en tu círculo, la cuerda más larga de tu círculo o las cuerdas más largas de tu círculo, no sabemos si hay una o si hay muchas. Habíamos visto que hay muchas de distintas medidas. ¿Cuál es la más larga? A ver, con A ver, todo por esto que ejemplo, tenemos si la hago acá. acá, en medio en un costadito, me quedaría de 18,5. Si la hago más en la puntita, me quedaría de 16 centímetros y medio. Si la hago por el medio, me quedaría de 20. Me parece que me conviene hacerla por el medio. A ver, Está bueno, vamos bien, vamos voy a doblar muy a la bien, mitad, muy bien a la orien- mitad, bien a la mitad. Claro. Y lo ahí voy a está, marcar. Ahí está. Está el A marcador ver, por ahí. con el rosa no se va a ver. Voy a usar la misma tiza esta. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Esa es una cuerda. Va de borde a borde. Y es el diámetro. Es la cuerda más larga que podemos encontrar. Pero esto de decir la es un poco relativo. Porque si yo le digo a Ángela, marca una cuerda de las más largas, que mide lo máximo en ese círculo, está muy bien marcar esa. Ahora te pregunto, ¿y si te pido que marques otra de la misma longitud? A ver, ¿qué tal si lo doblo así? Lo voy a marcar, si lo ven bien. Ahí va, ahí va. Tenemos, muy bien, otra cuerda de máxima longitud. Se llaman diámetros, estas cuerdas, ya tenemos dos. ¿Hay más? Sí. A ver. Me parece que hay infinitas. Ah, buenísimo, muy bien. ¿Cuánto infinito que hay en el círculo? Una figura tan simple, ¿no? Sí. Nunca nos ponemos a En las pensar. matemáticas en general hay En mucho las infinito. Es verdad, estamos con el infinito todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí tenemos. Vos sabés que Manuel, mi hijo, te dice, te quiero hasta el fin del espacio. Cuando vos le decís, pero el espacio es infinito, te dice, por eso. Ay, me muero, qué divino, qué lindo. Bueno, Mi hijo. tenemos 3 de los infinitos diámetros. De los infinitos diámetros posibles, Ángela marcó 3. Sí. Tienen distancia máxima de borde a borde, son cuerdas de distancia máxima. Perfecto. Entonces, estos elementos que estamos nombrando, centro, radio, diámetro, son absolutamente importantes para conocer un círculo. Y ya podemos empezar a hablar un poquito de las propiedades. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay entre un radio, un diámetro, el centro? Bueno, ya me doy cuenta, Cris, que todas las líneas pasan por el mismo punto. Todos los diámetros se cortan en el mismo punto, exactamente. Los infinitos, por más diámetros que hagamos, todos pasan por el mismo punto. Y ese punto se llama centro. Pirámide de Mayo. Claro, nuestra pirámide de Mayo, el centro. Sí. Ahí tenemos otro modelo del problema de la pirámide. La pirámide en el centro, las luces en el borde del círculo. Perfecto. Bien, vamos a puntualizar un poquitito qué leyes y propiedades hemos estado descubriendo hasta ahora. Dale. ¿Sí? Voy a borrar un poquito nuestro círculo de la pirámide. Ay, qué lástima, estaba tan Sí, lindo. Estaba hermoso. Por suerte quedó grabado en la televisión. así que- Eso. Bueno, todos los diámetros miden lo mismo. ¿Sí? Todos los diámetros miden igual. Un diámetro es una cuerda, ¿verdad? Sí. Es una cuerda de longitud máxima. Claro, hay un montón de cuerdas que no son el Exacto. diámetro. La De cuerda más longitud larga es el diámetro. máxima. Perfecto. También es una forma de repasar las palabras claves que están apareciendo. Diámetro, cuerda, ¿sí? El centro, todos los diámetros se cortan en el centro, ¿sí? Todos los diámetros se cortan en el centro. Ahí tenemos otra palabra. En el centro. ¿Sí? Palabra clave. Y el centro divide al diámetro en dos pedacitos iguales, que se llaman radios. El centro divide a los diámetros siempre en dos porciones, y esas porciones se llaman radios. Entonces el centro divide al diámetro en dos segmentos iguales. Los radios.
Otra palabra clave, ¿sí? Bien. Y hablando de las longitudes, el radio mide la mitad que el Claro. diámetro, o el diámetro mide el doble que el radio. Y ya que matemática usamos letras, podemos decir que si la D es diámetro, el diámetro mide el doble del radio, es 2 por la medida del radio. Y el radio es la mitad del diámetro, así Claro. que es la medida del diámetro dividido 2. Esto es, ya son todas las leyes que podemos enunciar después de estas actividades que estuvimos haciendo. Buenísimo. ¿Más cuántas? Vamos a repasarlas. A ver, vamos a pasarlas en limpio, así te quedan grabadas, porque cuántos términos importantes salieron de un circulito al que le hicimos rayitas. 2 diámetros se cortan en un punto llamado centro. Los diámetros de una circunferencia son todos de igual longitud y de mayor longitud a cualquier otra cuerda que no sea diámetro. Atención, el punto centro corta al diámetro en 2 segmentos iguales. Cada uno de estos segmentos es un radio. Con esto sabemos que un diámetro mide el doble que un radio, o lo que es lo mismo, un radio mide la mitad de un diámetro. Bárbaro. Un montón de Perfecto. propiedades, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, sé que vamos a seguir viendo la matemática y las circunferencias, los radios, los diámetros en la vida cotidiana, Sí. porque vos todo el tiempo estás conviviendo con esto, aunque por ahí no te pongas a pensar. Por ejemplo, la danza. Sí, las danzas folclóricas. La danza folclórica es con círculos. Tan lindas. Se describen círculos en el piso, ochos, ¿no es cierto? Bien, perfecto. ¿Vemos algo sobre Vamos a ver esto? un material sobre esto. A ver, los círculos, en realidad las circunferencias, para decirlo matemáticamente correcto, en la danza. A ver. El gato, el más popular de los bailes de a dos, nació en la primera mitad del siglo XIX. Proviene de los ritmos picarescos que se extendieron desde el Perú hasta casi toda Sudamérica. Vivo hasta estos días, es una de nuestras danzas más representativas. Pisó suelo argentino antes de 1820 y se expandió por todas las provincias de nuestro territorio. Pronto se bailó en todas las clases sociales y en todos los ambientes de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bueno, Los bailarines comienzan la coreografía en posición de firme, enfrentados y con el mismo paso básico que usamos en la chacarera. La primera figura es una vuelta entera. Luego, un giro seguido por el zapateo y el zarandeo. Después, una media vuelta. Y otra vez el zapateo y zarandeo. Los bailarines realizan el giro final con coronación y todo vuelve a repetirse desde el comienzo. Los giros, claro, ahí tenemos las circunferencias. Qué lindo la danza, el Sí. folclore. Bueno, en el video vimos un gato, la danza que se llama gato, y acá tenemos los esquemas de los giros de otra danza folclórica que es la chacarera. Sí. Así que para estudiar estas danzas muchas veces se hacen estos dibujos verdaderamente para explicarle a los bailarines lo que se tiene que formar entre todos los giros que hacen las parejas, ¿no es cierto? Fíjense que hay muchas de estas figuras tienen que ver con círculos. Así que bueno, muy interesante Está buenísimo. los círculos Hay que necesarios bailar para esta, aprender a bailar. Hay que bailarse Hay que este hacerlo. firulete, Hay que no hacerlo. cualquiera te hace ese Sí, firulete, muy bien. Sí, sí, no es fácil. Así que bueno, la danza en el arte, las danzas son arte, la música es arte, la pintura es arte. Y acá tenemos un hermoso cuadro de un artista muy, muy famoso, ruso, que se llama Kandinsky, que fue uno de los precursores del arte abstracto. Y bueno, en esta pintura utilizó muchísimos círculos y circunferencias con otros elementos matemáticos, si nos ponemos a ver, ¿no es cierto? Así que las circunferencias en el arte. Una Está invitación buenísimo. a que los chicos produzcan también, después de un rato, si tienen ganas, hacer su obra de arte. Bárbaro. ¿Y por qué ¿Qué tenemos más? la cancha de fútbol? También. Porque la cancha de fútbol, al principio, hace muchos años, no tenía este circulito, este pedacito de circunferencia acá. ¿Por qué se hizo? Porque
Tenemos el punto penal y saben ustedes que según las reglas del fútbol, cuando el ejecutante va a patear el penal, en el área solamente puede estar el que va a ejecutar y el arquero. Eso ya lo sabemos. Los demás, ¿a dónde tienen que estar? Afuera del área, sí, pero además a 9,14 metros del ejecutante. Esto es una traducción de yardas, ¿no? 10 yardas es la orden original, escrita por ingleses en la medida de Inglaterra, se pasó a metros, Claro. 9,14 metros. Entonces, ¿yo cómo hago para que los que están acá paraditos esperando la ejecución del penal estén a 9,14 metros del que va a ejecutar? Si se paran acá, están más cerca de 9,14 metros. Claro. Entonces no me alcanza la línea del área. Necesito un agregado, que es este que se hizo en 1937, que se agregó esta media lunita acá para que los que estén aquí queden fuera de la media luna y por lo tanto a 9,14 metros del que va a ejecutar. Mirá qué bárbaro cómo esto se utiliza en el deporte también. Es nuestro problema de la pirámide. Es como que la pirámide de Mayo está en Claro. el lugar del penal y la circunferencia marca el límite detrás del cual se tienen que poner los otros jugadores, ¿no es cierto? Esta no es una circunferencia entera, es un pedacito de circunferencia. Podemos intentar... Gracias. Voy a ver, quizás un colorcito para... A ver si agarra. Esto sería el radio de la circunferencia. Y esta sería la circunferencia entera, ¿no es cierto? Pero lo único que nos interesaba en la cancha era Claro. este pedacito, porque acá, como decía Ángela, están los jugadores que no deben pasar, atravesar la línea esa de del la área, circunferencia, del grande. área. Como igual los tengo acá afuera, no necesito que me siga la circunferencia. Claro. Pues ya los tengo acá. Los tenemos afuera del Claro. área, así que el radio de 9 y pico está acá, está acá, está acá, ¿sí? Bárbaro, está lleno de elementos geométricos una cancha, ¿no es cierto? Ahí vemos otros también, rectángulos, bárbaro. ¿Quieren Otro ver un penal? círculo. ¿Quieren que veamos un penal? Yo lo Ay, pateo, no, dale. mentira, yo no. Lionel Messi. ¿Qué No. tal? En la Copa América 2019 vamos a estudiar, analizar desde este punto de vista un penal de Lionel Messi. Va Messi para este penal para la Argentina. Messi. Messi, 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 Messi. Cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! Argentino, sí, 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 gol argentino. Dale viejo, cántalo, cántalo que se puede. Tranquilidad pide Messi, no quería mirar paredes. Argentina 1, Paraguay 1. Admirable la seguridad, porque aparecen los recuerdos, por lo que siente el futbolista. Todos tenemos en la memoria aquel penal en el Mundial que falló, y él también lo debe tener en esa película que se le pasa al jugador. Bueno, ¿vieron? Es casi como que el árbitro pasó con uno de estos, hizo un circulito así y nadie se puede acercar a menos de 9,14 metros de la pelota. Está buenísimo. Está bárbaro. Veamos un nuevo problema. Dale. ¿Sí? De tantos que tenemos. Había dos personas, eran guardaparques. ¿Sí? Sí. De nuestros parques nacionales, que están cuidados Sí. por los guardaparques, y ellos tienen áreas donde ellos controlan cómo está todo, si no hay incendios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces estos dos guardaparques, cada uno tenía su área que tenía que cuidar, quedaron en encontrarse una mañana a 3 kilómetros a 3 kilómetros de sus casas. El guardaparque A, el guardaparque B se iban a encontrar en un lugar que estaba a 3 kilómetros de la casa de A y de la casa de B. Ellos saben de planos un poquito, de todas estas cosas, así que los dos hicieron un dibujito y dijeron, listo, tengo que ir a este lugar. ¿Qué pasó? No se encontraron. Falló el planito, algo falló, todo estaba muy claro, pero no se encontraron. Después se hablaron y dijeron, ¿no viniste? Sí, yo fui, vos no estabas. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a dibujar Dale, la situación, quiero ver hacer qué un pasó. modelo de la situación. Vamos a dejar esto, podemos dejar esto acá. Acá tenemos un compás, como el compás que se usa en la escuela, ¿no es cierto? Vamos a ver, estaba la casa del guardaparque A, la casa del guardaparque B. ¿Sí? Entonces ellos quedaron en encontrarse a 3 kilómetros de nuestras casas. Dijeron, bueno, el guardaparque A dice 3 kilómetros... Yo voy a estar a 3 kilómetros de mi casa, puedo ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Si voy hacia acá, seguro no me acerco a la casa de mi amigo guardaparque B. Así que dice, voy a hacer
un círculo de radio 3, a ver cómo me sale con él. Me parece que el hilo a veces funciona. Voy a hacer un círculo de radio 3, ¿sí? Esto es 3 kilómetros. ¿Sí? Y pienso, guardaparque B, mi amigo va a estar haciendo lo mismo. Y los dos vamos a encontrar entonces la posición. ¿Sí? A ver, un momentito. Voy a acercar un poquitito esto acá. Entonces, guardaparque B dice lo mismo. Bueno, esto está. Ahí recupera la escala, ¿vieron? Recupero la escala. Ahí está, para mantener la misma escala. Guardaparque B, más o menos. Igual para analizar esta situación, si a mí se me modifica un poquitito, no pasa nada. Es muy perfeccionista la profe, cosa correcta las matemáticas. Sí. Ahí va. Bueno, es un dibujito. También los guardaparques no agarraron el compás, capaz, porque dije, no, estamos cancheros con esto, dibujito, 3 kilómetros para acá, 3 kilómetros. Entonces, guardaparque B dijo, bueno, sí, circunferencia, 3 kilómetros, 3 kilómetros. Y dijo, bueno, 3 kilómetros de la casa de A es en este círculo, cualquier lugar en este círculo. 3 kilómetros de la casa de B es en cualquier lugar en este círculo. Entonces, guardaparque A dijo, listo, voy acá, que estoy a 3 kilómetros de mi casa y estoy a 3 kilómetros de la casa B, seguro que nos encontramos ahí. Sí. Pero guardaparque B dijo, voy acá. Y también estaba bien, porque está a 3 kilómetros de su casa y está a 3 kilómetros de A. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se encontraron? No se encontraron, porque había 2 lugares en el plano que cumplían las condiciones que ellos habían dado. Había 2 posibles lugares que estaban a 3 kilómetros de ambas casas. Podía ser acá o podía ser acá. ¿Qué podemos decir acá? 2 circunferencias, ¿se encuentran en 2 puntos siempre? Bueno, no sé si siempre. Podemos, en este caso sí. El problema era que ellos no se encontraron porque estas circunferencias se encontraban en 2 puntos. Entonces ellos tenían que haber dicho de alguna manera si se encontraban en el, supongamos punto que el norte. Claro, exactamente. Los puntos cardinales entran a jugar, obviamente. Entonces, A se dirigió al norte y B se dirigió hacia el sur, al sudoeste. Tenían que haber establecido a qué punto cardinal se iban a dirigir. Claro. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente qué pasa. Primero, creo que la sensación de todos es que, bueno, sí, 2 círculos se van a cortar en 2 puntos. Sí, se ve. Bueno, ¿puede ser que los círculos se corten en un punto? Sí. Pueden ser del mismo tamaño o de distinto tamaño. Pueden encontrarse en un solo puntito. Uno solo, de los infinitos. Uno, nada más que uno. ¿Tienen que estar así situadas las circunferencias? No necesariamente, porque se pueden encontrar en un punto estando así. Otra situación. ¿Sí? Luego se pueden cruzar en 2 puntos, como el ejemplo de los guardaparques, y también puede ser que no se crucen, obviamente. ¿Más de 2 puntos no? Más de 2 puntos no, a no ser que sea la misma circunferencia y entonces coinciden el mismo tamaño y pones una arriba. Así que tenemos un punto de encuentro de esta manera, un punto de encuentro de esta manera, 2 puntos de encuentro de esta manera y ningún punto de encuentro de esta manera. 2 circunferencias se cortan en un punto, en 2 o en ninguno. Si se cortan en infinitos, estamos hablando de 2 circunferencias idénticas. Iguales. Bueno, ¿y para qué trajiste todo lo demás que quedó por allá, Cris? Porque veo, se te rompió la bicicleta, pobre. Trajimos un montón de cosas, porque la verdad que los círculos y las circunferencias nos ayudan en la vida cotidiana. Están, bueno, vamos a traerlas. Rodeados de ellos. Por ejemplo, miren esto, qué lindo, una rueda de bicicleta. Hasta da ganas de hacerla rodar, ¿no? De paso, podríamos decir lo que significó el invento de la rueda en la historia de la humanidad, que fue un antes y un después. Y es un círculo. Y es un círculo. Y es un círculo. Bueno, las ruedas de bicicleta nos ayudan un montón para fijar todo lo que estuvimos hablando, porque se ve claramente un centro y los rayos de la bicicleta, estas varillas se llaman rayos y son los radios, ¿no? Son nuestros radios. ¿Sí? Así que rueda de bicicleta, hasta en negro tenemos la circunferencia que rodea al círculo, ¿no? Círculo es todo, la parte de la goma negra es la circunferencia, centro, radios. Bien. Bueno, Cris, no nos va a quedar tiempo para la naranja, que sé que es la estrella de las clases. Bueno, vamos con la naranja. Yo me quiero ir al recreo, así que no puede tardar mucho. La naranja es una esfera, tratamos de imaginarnos una esfera, es bastante esférica. ¿Qué pasa si la corto?
¿Qué habrá adentro? A ver, todos Juguito. sabemos más o menos qué hay. Juguito. Vamos a mirar con ojo matemático qué pasa cuando corto una naranja. ¿Qué encuentro? Juguito y encuentro una circunferencia. Encuentro un centro y encuentro radios que se ven suavecitos, que son los que separan los gajos de la naranja. Fíjense la naturaleza que es sabia, porque los gajos son más o menos iguales, ¿sí? Las radios están a distancias más o menos iguales. Tengo el borde, que es la cáscara, sería la circunferencia. Todo esto es el círculo. Tengo el centro y tengo los radios. Bueno, una naranja, naturaleza sabia. También la biología analiza por qué estas formas aparecen en la naturaleza. Bueno, nos quedamos con esta idea. excelente. Muchísimas gracias, De nada. Cristina, por la clase. Estuvo De bárbara. nada. Tengo mi pelota de tenis para el recreo, me llevo una naranja. Enseguida clase de historia, ¿eh? Ya venimos, seguimos educando. Perfecto. Seguimos educando y seguimos aprendiendo también. En este caso llegó la profe de historia, Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Ángela, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Bueno, el tema que vamos a analizar en el día de hoy es los procesos que tuvieron lugar para el desarrollo de las independencias americanas. Nada menos. ¿Y con qué objetivos? Bueno, la clase de hoy tiene varios objetivos. Primero, analizar la multiperspectividad, es decir, ver las distintas perspectivas de análisis de un proceso tan importante como el que vamos a analizar hoy. La multicausalidad, comprender las distintas causas que conducen a un proceso histórico y entender la noción de cambio y continuidad o permanencia. Qué bueno, qué interesante. Bueno, ¿por Sí. dónde empezamos? Bueno, hoy vamos a hablar de la Revolución de Mayo, un tema súper interesante y además muy conocido por toda la audiencia, por Sí. todos los que estamos acá presentes. Aparte es el momento, ya estamos en el mes de mayo, vamos a empezar en cualquier momento también los chicos trabajando a distancia con sus profes a recordar, a Claro. tener en cuenta todo lo que pasó en la semana de mayo y lo que sucedió alrededor de esa fecha, que es lo que nos traes hoy. Claro, porque además de ser un hecho histórico que nosotros estudiamos en historia como tema, digamos, de la materia específicamente, es un hecho que nos atraviesa a todos y a todas como sociedad, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura escolar. ¿Cuántos de ustedes en sus casas estuvieron alguna vez formando parte de un acto, ¿no? Que se disfrazaron de dama antigua, de Sí. caballero, no sé a vos qué. Sí, yo recuerdo el jardín de infantes, los actos, que Exactamente. repartíamos pastelitos. Bueno, es parte un poco de toda esta dinámica escolar y es parte de toda una tradición. Entonces, bueno, es un momento súper importante para repensar nuestra identidad. Está buenísimo, pero ya no estamos en jardín de infantes, ya es algo más complejo que repartir pastelitos y ponerse una peineta. Muy bien, exacto. Lo que vamos a hacer hoy es un poco traer esa imagen que nosotros tenemos de nuestra escuela, de nuestras prácticas, de nuestra historia, de haber formado parte de todos estos eventos y estos rituales escolares y lo vamos a repensar. Vamos a repensar el lugar de esos actores sociales, vamos a repensar un poco la dinámica que nos lleva a la independencia. Hay que empezar por el contexto internacional, ¿no? ¿Por qué pasaba en el Sí. mundo? Bien, bueno, una de las cosas que vamos a analizar en el día de hoy es pensar justamente por qué los procesos de independencia no se piensan solamente desde el Río de la Plata, sino en términos americanos. Esto sucede en toda América en un momento muy particular, por eso lo vamos a vincular con lo que sucede en el mundo. Bien, perfecto. Sí, para eso sí. vamos a analizar, perdón que te interrumpa, No, está bien, es tu para eso vamos a analizar entonces qué es lo que estaba pasando en Europa a fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Nosotros sabemos que en Europa tenemos grandes potencias que empiezan a desarrollar grandes imperios y por lo tanto se empiezan a disputar territorios, poder, espacios económicos, nuevas rutas comerciales y demás. Y entre estos países vamos a mencionar algunos: Francia, Gran Bretaña y España, Portugal, como otros países que están involucrados en este proceso. Está buenísimo. Esta Sí. competencia, digamos, que empieza a desarrollarse entre los imperios en Europa va a tener finalmente una consecuencia, porque no olvidemos que América a fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, es colonia europea. Bien, Sí, tenemos un material sobre territorio. esto, para empezar a contextualizar qué pasaba en el mundo y cómo esto afecta lo que después va a ser la independencia americana. Vamos. Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810, tenemos que tener clara una cosa. Antes de la revolución, no existían los países hispanoamericanos que existen hoy. Por ejemplo, Argentina.
Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli, la capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. En el año 1810 hacía ya 2 años que se estaba desarrollando la llamada Guerra de la Independencia Española. Esta guerra se había iniciado en 1808 cuando, tras invadir España, Napoleón obligó a Fernando VII a entregar el trono a su hermano José Bonaparte. Ante estos hechos, buena parte de la población española comenzó la lucha contra el invasor al tiempo que se formaron juntas en distintos lugares de España que decían gobernar en nombre del rey depuesto. Estas juntas se unieron a mediados de 1808 en una única junta, denominada Junta Central de Sevilla, porque se asentaba en esa ciudad. Si bien en un principio la resistencia española fue exitosa frente a las tropas francesas, en 1809 los ejércitos de Bonaparte comenzaron a cosechar una serie continuada de victorias que hizo que hacia enero de 1810 prácticamente todo el territorio español estuviese en manos francesas. La Junta Central de Sevilla fue disuelta y en su reemplazo se conformó un Consejo de Regencia con una legitimidad muy débil y su poder fue cuestionado tanto en España como en las colonias americanas. Sin embargo, en 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La Junta Central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España, es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810. Cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El Cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la élite de Buenos Aires. Qué lindo que está el Cabildo, qué ganas de volver. Cuando se levante todo, vuelvo. Recomiendo la visita al Cabildo, muy importante para nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Bueno, propongo entonces que analicemos el recorrido, digamos, que nos lleva a la independencia a partir de una línea de tiempo. ¿Hacías líneas de tiempo vos, Ángela, en la escuela? Sí. Bueno. Sigo haciendo. Ahora para estudiar historia del fútbol, distintas historias. Claro, bueno, la línea de tiempo es un elemento muy útil para ordenar los hechos y, bueno, estar ubicados en tiempo y espacio, ¿sí? Perfecto. Bien, yo hice 2 líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver, lo voy a poner así aleatoriamente. Voy a poner la metrópoli, es decir, Europa, acá abajo, y voy a poner América acá arriba. Sí. Hoy traje papelitos para no estar escribiendo todo el tiempo. Bueno, como primer hecho importante, a ver si estamos... Sí. 1808, tenemos un hecho importante que es la invasión napoleónica a España. Esto significa que Napoleón se empieza a expandir territorialmente, como hablábamos hace un rato, por Europa, llega a España, invade España, saca, digamos, de su trono a Fernando VII y coloca a su hermano José Bonaparte en el trono. Este es un hecho que va a ser muy importante para la historia de la independencia. Disolución de la Junta de Sevilla. Acá vamos a tener la Constitución Liberal de Cádiz, tradicionalmente conocida como Pepa. Viva la Pepa viene de acá. ¿Ah, sí? Viene de acá porque es una constitución liberal, claro, que es una constitución que se crea, digamos, con valores republicanos y entonces para los conservadores es como un viva la Pepa, no sé cómo. Un descontrol. Un descontrol, exactamente. Tantos derechos, un descontrol. Exactamente, en ese contexto tenemos que pensar que es así. Restauración de Fernando VII, o sea, en 1814 vuelve al trono Fernando VII y como el fin de la experiencia liberal absolutista, lo vamos a tener ya hacia la década del 20. Déjame que lo chequee bien, sí. 1824.
Este es el fin, digamos, de la línea de tiempo europea, que es lo que está pasando en Europa. ¿Se restaura qué? La monarquía. Se restaura la monarquía, se termina la experiencia republicana y entonces, digo, es como una vuelta atrás, si se quiere, que va a suceder en toda Europa, pero una vuelta atrás que va a ser breve. Va a ser breve porque, bueno, la chispa revolucionaria y las ideas de la república y el Estado de Derecho van a seguir perdurando y van a movilizar. Bien, vamos ahora a ubicar... Vamos a ubicar entonces ahora los hechos acá. Las consecuencias que todo esto tuvo en América, ¿verdad? Claro, bueno, en principio vamos a ubicar en el mismo momento el traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro. Es decir, que se traslada la corte a territorio americano, algo único en el periodo. En 1810... que ahora vamos a explicar bien cuál es el sentido político de la formación de juntas, es donde se empiezan a formar juntas de gobierno. Luego de esto comienza en Europa, en España, y luego se va a trasladar a América, así que va a comenzar con la invasión napoleónica a España. En España mismo se van a armar distintas juntas y en América también. En 1811... nos encontramos con la independencia de Venezuela, Miranda es presidente, ¿sí? Derrota y muerte de Hidalgo en México. Hidalgo es un sacerdote que va a tener mucho protagonismo en la Revolución Mexicana, en el proceso de independencia mexicano. Artigas comanda el éxodo del pueblo oriental frente a la invasión portuguesa. Ahora vamos a hablar un poco de Artigas y la banda oriental, que es muy importante para nuestra historia. 1816, independencia de las Provincias Unidas en América del Sur. Bolívar reinicia la lucha por la independencia. Y acá mi héroe, San Martín. No estoy siguiendo tanto lo de arriba con lo de abajo porque ustedes saben que mi letra es bastante grande. Pero bueno, creo que si ustedes lo copian prolijamente en su casa lo van a poder hacer coincidir. Campaña de San Martín a Chile, victoria de Chacabuco. Vamos a hablar un poco de qué pasa con San Martín, por qué San Martín cruza los Andes. Todos sabemos que cruza los Andes, el tema es por qué y por qué es el libertador de América. Batalla de Maipú, independencia de Chile. Vamos viendo que los procesos de independencia se van desarrollando a medida... A ver, ¿tengo el borrador acá cerca? Sí. Porque me quedé chica, me quedé corta con la independencia del Perú es en 1821 y creo que me quedaba el último, 1825. Bueno, acá. Lo voy a poner acá. 1825 es la independencia de Bolivia. La idea un poco es mostrar que los procesos de independencia se dan en un mismo momento y que tienen relación con los hechos que están sucediendo en Europa. Si bien los hechos que suceden en Europa son la chispa que encienden los procesos revolucionarios, también tenemos que pensar que hay condiciones en América que permiten esta revolución. ¿Sí? Bien. ¿Algo más que nos quieras profundizar de acá? Bueno, en este sentido me parece que es interesante entendernos a nosotros como americanos y latinoamericanos y que nuestra historia está conectada. Y está conectada, piensen que tiene lugar la formación de las juntas desde 1808 en España y luego de 1810 en América. Tiene lugar el proceso de formación de juntas en donde se va a construir, se van a empezar a construir nuevos espacios de poder y cuestionamientos que luego van a llevar a la independencia y que esto tiene lugar en el mismo periodo de tiempo. Me parece interesante pensarnos como un continente, ¿no? Que está en proceso revolucionario, no está solo buenísimo. como un país que todavía no es, porque Argentina todavía acá ni existe. Todavía no es país, pero ya hay teorías políticas que ordenan, que organizan el poder. ¿Quién ejerce el poder? ¿Quién manda? ¿Quién no manda? Bueno, vamos a ver un material. Ahora seguimos analizándolo, pero vamos a ver un material sobre las teorías políticas que empiezan a aparecer y a la vez a sostener estos cambios. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos?
las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Buenos Aires no fue la única ciudad que tomó esta decisión, sino que numerosas ciudades del continente americano actuaron de la misma manera. Y a su vez, en España, desde 1808, muchas ciudades también habían formado juntas para gobernar en nombre del rey. El fundamento ideológico de estas acciones era la doctrina de la retroversión de la soberanía a los pueblos. Esta idea planteaba que el poder del rey deriva de los súbditos. En ausencia del rey, este poder es reasumido provisoriamente por el pueblo. Sin embargo, como no existía un pueblo, sino muchos, la doctrina que utilizaron las ciudades principales para desconocer a la Junta Central de España fue utilizada posteriormente por las ciudades subordinadas para desconocer la autoridad que las antiguas capitales quisieron imponer sobre vastos territorios. Carla, ¿las juntas que se formaron podían ejercer el poder? ¿Tenían legitimidad? Bueno, justamente las juntas empiezan a tener legitimidad a partir de una teoría. ¿Por qué se forman las juntas? Cuando el rey Fernando VII es detenido, existe una teoría en España que se conoce como la teoría de la retroversión de la soberanía. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el origen del poder, digamos? ¿Por qué hacemos caso al rey? ¿No? Digamos, sí. Para ponerlo en términos sencillos. Claro, ¿por qué manda el rey? ¿Por qué manda el rey? Porque yo tengo que responderle y por qué tengo que hacer caso, digamos. Eso es lo que se llama legitimidad, o sea, el argumento de la legitimidad del poder. Bien. ¿Qué es lo que se creía en ese momento? Que Dios le daba el poder al pueblo y el pueblo se lo daba al rey, de alguna manera, en algún tiempo inmemorial, ¿no? O sea, esa era la consideración, que el rey tenía poder porque el pueblo se lo daba. Ahora bien, el rey no está, ¿y qué pasa con el poder? Lo tiene el pueblo. Vuelve al pueblo. Es la idea de la retroversión de la soberanía. Ese es el fundamento de las juntas. Es por eso que en España comienzan a armar juntas de gobierno para representar el poder que tienen legítimamente. Entonces, eso luego va a ser copiado en América a lo largo de todo este proceso que estamos analizando. Bien, muy, muy interesante. Sí, sí. ¿Esto cómo lo podríamos ver en los mapas, por ejemplo? Bueno, acá tengo algunos mapas. Me parece una herramienta súper útil el mapa como para poder ubicarnos en tiempo y espacio. Sí. Trajimos algunos mapas acá. El primero es el de los virreinatos, es decir, para que veamos cómo están conformados los virreinatos, cuántos virreinatos hay. Tenemos virreinatos muy famosos que son los primeros que se forman. El virreinato de Nueva España, virreinato del Perú, son los más, digamos, poderosos en términos de que son los primeros que se forman con la conquista y colonización. Sí, me parece muy interesante ver cómo coincide un poco con los países que conocemos hoy, pero no tanto. Claro, porque bueno, el Virreinato del Río de la Plata se funda después, se funda ya luego de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, igual que el Virreinato de Nueva Granada. Tenemos distintos virreinatos y acá traje el mapa para que veamos los estallidos revolucionarios y que podamos ver un poco gráficamente en el territorio lo que estuvimos explicando en la línea de tiempo. Vemos, por ejemplo, 1810 tenemos estallido revolucionario en el Río de la Plata. 1810, estallido revolucionario en Santiago de Chile. 1810, estallido revolucionario en Caracas. 1810, estallido revolucionario en México. O sea, acá no había WhatsApp, no había Facebook, no había forma de conectarse. Lo que sí era una chispa que se había encendido en Europa y había llegado a América y se había desparramado, digamos, por las condiciones incluso americanas, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito sobre eso. Está bueno, súper interesante. Sí. Y sé que hay como después otra etapa, ¿no? Una etapa distinta. Claro, bueno, de nosotros luego de primero tenemos las juntas de gobierno y luego 6 años después tenemos independencia en el Río de la Plata. Sí. Vamos a ubicarnos entonces en el Río de la Plata. Esto se llaman Provincias Unidas del Río de la Plata. Ni bien termina el proceso de independencia, no se llama Argentina todavía, lo vamos a conocer como Provincias Unidas del Río de la Plata. Y vamos a encontrarnos con algunos conflictos, los primeros conflictos de organización del poder. Y uno de los conflictos centrales tiene que ver con Buenos Aires está tomando la decisión de qué hacer, digamos,
la Junta se hace en Buenos Aires, la primera Junta de Gobierno tiene lugar en Buenos Aires empieza a tomar estas decisiones y hay lugares que no quieren acatar, digamos, las órdenes de Buenos Aires dirección. Por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, la Banda Oriental, por ejemplo, Paraguay, Asunción, Paraguay, el Alto Perú, van a ser regiones que durante la colonia van a estar conectadas, pero luego del proceso de independencia se va a entrar en conflicto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Me interesa mucho este tema. Pero ¿qué tal si nos tomamos un recreo primero, profe? Sí, es mucha información. ¡Un recreo! Vamos al baño, mucho. En casa también, ventilar los ambientes. Sí, Acordate, sí. vamos al baño, hacemos un recreo, bien, y enseguida seguimos hablando de la independencia de los países americanos. Ya venimos. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11. Las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Seguimos educando, estamos en clase de historia hablando del contexto en el cual sucede la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente. Bueno, entonces estamos ubicados en la disolución de la Junta de Sevilla. Habíamos dicho que luego de que Fernando VII estuviese preso, se forman distintas juntas en España y esas juntas van siendo captadas por el poder gobernante, digamos, por José Bonaparte, hasta que cae la Junta de Sevilla, que es la Junta Central, y ahí tenemos la chispa revolucionaria. Vamos a estudiar más sobre esta chispa, ¿eh? ¿Qué pasa cuando llegan las noticias de que se disolvió la Junta de Sevilla? A ver. 1810 fue un año muy decisivo en la historia argentina porque se produjo la Revolución de Mayo, a la que consideramos el origen de nuestro país. Ese año, en medio de una gran crisis de la monarquía hispana, se tomó la decisión de formar un gobierno propio y se rompió el vínculo de subordinación con España. En 1808 había llegado a América la noticia de una catástrofe. España había caído en manos de los franceses y el rey Fernando VII estaba prisionero. Los españoles iniciaron la resistencia, pero en mayo de 1810 se conoció en Buenos Aires otra novedad. Los franceses habían obtenido una victoria total, la Junta Central que reemplazó al rey se había disuelto y toda España había caído en manos de los invasores. Ante el vacío de poder, algunos territorios americanos decidieron reasumir su soberanía y remover a las autoridades coloniales, mientras que otros decidieron seguir siendo fieles a cualquier autoridad que quedara en España. Al saberse la noticia, en Buenos Aires se impulsó la destitución del virrey y su reemplazo por una junta, creando un gobierno local que, si bien proponía romper con el dominio de España, todavía seguía siendo fiel al rey Fernando VII, que se encontraba preso. La junta, que finalmente se formó y triunfó el 25 de mayo, propuso pertenecer a la monarquía, pero en igualdad de condiciones que la metrópoli, integrar una federación de estados hispanos encabezada por el rey y dejar de ser una colonia. Al poco tiempo, la revolución se iría radicalizando hasta llegar a oponerse a todos los españoles. Entonces, en 1810, el pueblo de Buenos Aires reasumía su soberanía y enseguida invitó a los otros pueblos del virreinato a plegarse y enviar diputados para que se incorporaran a la Junta. Sin embargo, al hacer esta ampliación territorial, comenzaron los problemas. Una buena parte del virreinato aceptó la decisión de la capital, pero otras partes no lo hicieron. Así, Córdoba, las ciudades del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, Asunción del Paraguay y Montevideo se negaron a plegarse a la revolución. Pronto comenzaría un enfrentamiento bélico entre aquellos que fueron revolucionarios y que formaron las Provincias Unidas del Río de la Plata y aquellos que fueron contrarrevolucionarios y querían mantenerse dentro del orden colonial. Entonces, los años de la revolución iban a ser también
años de guerra. La primera junta quiso obligar a todo el virreinato a plegarse a la revolución y para eso envió expediciones militares contra sus opositores. Una de ellas venció a los contrarrevolucionarios de Córdoba y luego ocupó el Alto Perú, mientras que otra fue enviada contra Asunción del Paraguay. Este fue el comienzo de lo que llamamos la Guerra de la Independencia, aunque al principio fue una guerra civil, peleada entre quienes vivían en América, con recursos locales, y sin intervención directa de España, que se encontraba librando su propia guerra de independencia contra los franceses. La revolución y la guerra tuvieron grandes consecuencias. Entre ellas destacan la aparición de una clase dirigente criolla, es decir, el surgimiento de lo que hoy llamaríamos los políticos, el ascenso de los militares a un lugar principal en la sociedad y la conversión de las clases populares en un actor político muy importante. Entre los líderes revolucionarios de 1810 pronto surgieron los problemas. Un sector, encabezado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, quería limitar la revolución al autogobierno y no buscar más cambios sustanciales, mientras que otro sector, que dirigían el secretario de la Junta, Mariano Moreno, y el vocal, Juan José Castelli, buscaban ir más allá. Querían crear un orden nuevo que marcara el triunfo de la razón y la reinstalación de la libertad y de la justicia. Pronto comenzaron los enfrentamientos entre el sector moderado y el sector radical. Entonces, 1810 fue un año decisivo porque marcó la ruptura con el orden colonial y el comienzo de grandes transformaciones. Surgió una nueva entidad política que sería la base de nuestro país. Bueno, acá vemos que como siempre en la historia, todo se trata de conflictos, ¿no? Bien, es bueno pensar la historia también como conflicto, ¿no? Y poder reconocer esos conflictos y entender que los conflictos no son de ahora, porque uno si no agarra la historia, cuando piensa en historia, piensa que en el pasado la tenían más clara, la gente no se equivocaba y que los problemas son actuales. Y en realidad el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Bueno, porque la historia la vamos escribiendo, no está escrita en ninguna parte. Entonces yo creo que lo mejor es A, el otro cree que lo mejor es B, y bueno, hay que definir quién decide o quién manda. ¿Cómo se define? ¿De qué manera? A mí la verdad que la parte del conflicto me interesa muchísimo en historia y bueno, hoy tengo para analizar algunos conflictos que se van a dar dentro de este proceso revolucionario. El primer conflicto que reconocemos es el de revolucionarios versus contrarrevolucionarios. Vamos a tener un sector de la población de las Provincias Unidas del Río de la Plata que van a querer la revolución y otro sector que no, que va a querer mantener el status quo, digamos, el orden dominante. Entonces ese va a ser el primer enfrentamiento que vamos a encontrar. Luego nos vamos a encontrar con qué hacemos después de la independencia. Listo, nos independizamos de España, somos libres, festejamos, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué forma de gobierno construimos? Entonces tenemos distintas alternativas. Hay algunos sectores que quieren hacer una monarquía, y bueno, de hecho pelean por construir una monarquía. Otros sectores que quieren, por ejemplo, reconocer a Fernando VII y a Carlota, o Carlota su hermana, como representantes legítimos del poder. Otros sectores que quieren poner, por ejemplo, un rey inca, es el caso de Manuel Belgrano, que analiza esta posibilidad de construir una monarquía inca. Después vamos a tener otros sectores que van a luchar por la república, por un sistema republicano. Entonces vamos a encontrar ese tipo de conflictos. Bien, ¿y qué más? Porque después también dentro de la primera junta había bandos. Sí, bueno, aparte que no era todo color de rosa. Qué frase, ¿no? No era todo... celeste y blanco. Claro, no era todo celeste y blanco, tal cual, como nosotros lo reconocemos. Miramos el pasado, miramos esa foto del 25 de mayo, están todos celebrando, comiendo empanadas, y no era tan así. Y la realidad es que dentro de la Junta también había una división entre, por ejemplo, morenistas, que son los que siguen adhieren a las ideas de Mariano Moreno, y los saavedristas, que son aquellos que siguen las ideas de Saavedra, que son más moderadas, más conservadoras. Bien, bueno, todos estos movimientos, o estos conflictos que se generan en Argentina, o en esta tierra que hoy es Argentina, provocados por lo que pasaba en Europa, se suman a conflictos anteriores que había entre grupos sociales aquí en este territorio. Vamos a ver eso, vamos a ver un material sobre cómo era la situación cuando empieza esta chispa de la que nos habla Carla. En el periodo anterior a la Revolución había reclamos y conflictos. La élite criolla se quejaba de que los españoles obtenían los mejores cargos y a la vez que tenían mayores privilegios comerciales. Por otra parte, enfrentaban una presión cada vez mayor de la corona española, que desde el siglo XVIII controlaba más sus territorios y cobraba más impuestos. A la vez estaba la presión de Inglaterra por obtener el comercio libre, algo que también tenía partidarios entre los americanos, porque, por ejemplo, los estancieros de Buenos Aires querían una medida de ese tipo, aunque no tenían el poder para imponerla. El tema es que todos estos problemas existían, pero ninguno llegó a la revolución.
ni tampoco otros conflictos que había en la época, como por ejemplo el hecho de que los indígenas estuvieran sometidos en todo el continente, que los esclavos no tuvieran libertad, o que todo aquel que no tuviera la piel blanca estuviera condenado legalmente a una posición social inferior. La revolución no viene de estos conflictos, sino de lo que pasa en España, en la capital del imperio. Solo así podemos entender que en lugares donde no hubo ningún acuerdo previo ni ninguna comunicación previa, hubiera habido revoluciones cuando se enteraron de la caída del poder central allá, en España. Bueno, vemos distintos grupos sociales con diferentes problemáticas. Bueno, un poco lo que estábamos hablando antes, esta chispa que se enciende a partir de hechos que tienen lugar en Europa, prenden en una sociedad que es bastante compleja, ¿sí? Una sociedad desigual, una sociedad caracterizada, en ese momento se llamaba sociedad de castas, significa que todos los miembros de esa sociedad estaban organizados en estamentos inamovibles, no se podía mover. Digo, el que nacía esclavo moría esclavo, el que nacía, bueno, indígena obviamente moría en esa condición. Entonces vamos a tener como distintos actores sociales que van a empezar a hacerse eco de esta lucha revolucionaria. Por un lado encontramos a los criollos, criollos que habían sido desplazados en su momento por las reformas borbónicas o limitados, digamos, dentro de lo que es la burocracia estatal. Solamente trabajaban o tenían acceso al cabildo, de ahí que el cabildo es tan importante como epicentro, ¿no?, de la vida política, porque los criollos estaban ahí, trabajaban, digamos, ahí adentro. Por otro lado tenemos los indígenas, como les mencionaba antes, los indígenas que ya vienen sometidos desde los tiempos de la conquista y la colonia desde tiempos atrás, y vamos a tener población afrodescendiente, que no van a ser todos esclavos, porque la imagen que tenemos nosotros siempre es la del afrodescendiente esclavo, pero que no van a tener, digamos, el reconocimiento ni político ni jurídico que sí tenían los españoles. Entonces estos grupos van a tomar, cada uno de ellos va a tomar o va a ver en la revolución una posibilidad. Y eso es lo interesante que tiene la historia, poder analizar un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que veían ellos o cada uno de ellos? No es lo mismo lo que veía un criollo que lo que veía un esclavo o lo que veía un indígena sobre el proceso revolucionario. ¿Y qué pasaba con Inglaterra, que ya había intentado 2 invasiones? Claro, bueno, Inglaterra, eso nos quedó fuera de la línea de tiempo, ¿no? Las invasiones inglesas. Sí, bueno, Inglaterra empieza a cobrar protagonismo, porque ya había intentado hacer, bueno, estas invasiones inglesas tienen que ver con el desarrollo comercial que intentaba impulsar Gran Bretaña, rompiendo la estructura del monopolio en el Río de la Plata, y lo que va a suceder es que a medida que se va desarrollando el proceso revolucionario, Inglaterra va a incidir, a tratar de establecer el libre comercio, de poder establecer relaciones comerciales que la favorezcan, y va a ser un actor importantísimo en el desarrollo de toda nuestra historia. Va a apoyar a grupos políticos o proyectos políticos, que bueno, después lo vamos a ver en clases posteriores. Bueno, muy bien. Pero vamos a ver un aspecto muy importante de esta revolución y de este cambio en la Argentina, que es el económico. ¿Cómo cambia la economía de esta zona del mundo después de la Revolución de Mayo y la posterior independencia? Fíjate. El desarrollo y posibilidades del comercio ultramarino, las dificultades de España y la nueva alianza con Inglaterra a partir de 1808 terminaron provocando que en 1809 el virrey Cisneros autorizara el comercio libre. Este paso fundamental marcaría la historia económica rioplatense durante casi una centuria, dado que a partir de entonces los derechos de aduana serían la base fundamental de la recaudación fiscal y un punto de ardua disputa entre las autoridades de Buenos Aires y las de las demás provincias, ya que por razones geográficas, el único puerto atlántico de la futura Argentina sería el de esa ciudad y por tanto todo lo que entrara o saliera de o para las provincias debía pasar por ella. La apertura atlántica significó una mejora sustancial en los términos del intercambio, ya que puso en el mercado porteño multitud de bienes importados a precios mucho más bajos que sus similares antiguamente traídos desde el Alto Perú y del interior, beneficiando entonces a los sectores populares urbanos, los cuales a su vez vieron crecer la demanda de trabajo y por tanto sus salarios a causa del crecimiento de la producción para exportar. Los precios de los bienes de exportación, en tanto, crecieron sustancialmente por la eliminación de intermediarios y costos de transporte excesivos. Es así probable que el amplio apoyo que tuvo la Revolución de Mayo entre los sectores populares estuviera en parte ligado a estos factores económicos.
Bueno, aparece entonces lo que habías empezado a desarrollar hace un ratito, que es el tema del puerto de Buenos Aires y el comercio. Bien, el puerto de Buenos Aires comienza a tener gran importancia en este nuevo escenario porque luego de la independencia se produce un fenómeno que tiene que ver con lo que algunos autores llaman la atlantización de la economía. Es decir, la economía americana, que antes miraba regionalmente, miraba hacia adentro, los circuitos comerciales eran internos, digamos, empieza a mirar para Europa, empieza a mirar hacia el océano Atlántico. De ahí que comienza a configurarse un poco este modelo agroexportador que nosotros ya sabemos que va a consolidarse en 1880, lo hablamos en la primera clase, no sé si te acordás, pero comienza a perfilarse a partir de este momento. Entonces, el puerto de Buenos Aires va a adquirir mucha importancia, básicamente porque se va a dedicar a exportar, digamos, el Río de la Plata va a empezar a producir bienes agropecuarios, agrícolas y ganaderos para el mercado europeo. Entonces tenemos las consecuencias de esta atlantización. Sí. Bueno, una de las consecuencias, bueno, hay algunos autores que dicen, bueno, esta atlantización benefició a los sectores populares porque pudieron empezar a ingresar bienes importados de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra está atravesando una revolución industrial muy importante, entonces se produce mucho a bajo costo, entonces pueden entrar estos bienes, básicamente, por ejemplo, textiles, que pueden empezar a circular entre los sectores populares. Esa es una de las visiones, eso es una perspectiva. Ahora, otra perspectiva que nos dice que esta apertura lo que hizo fue terminar con las economías regionales. Por ejemplo, Tucumán era un lugar muy rico porque una zona de tránsito entre el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Alto Perú era una zona muy rica, muy próspera y que termina sucumbiendo, se termina arruinándose su economía a partir de esta atlantización. Lo vamos a ver en otras provincias también. Hay algunas que logran reconfigurarse, por ejemplo, Mendoza es una provincia, una región. Es una provincia, pero es una región que se puede reestructurar y reorganizar para entrar a ser parte de este modelo agroexportador, pero hay otras regiones que no, que mueren y que quedan como en la pobreza. Claro. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar, profe, de la clase de hoy que ya se está terminando? Bueno, la verdad que podemos sacar varias cuestiones. La primera, entender las ideas de cambio y permanencia, ¿no? Entender qué cosas cambiaron y qué cosas siguieron igual luego de los procesos revolucionarios. Porque cuando hablamos de procesos revolucionarios no decimos cambió todo de una y para siempre, sino que hay estructuras que siguen existiendo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vimos cuando vimos los conflictos de intereses entre distintos sectores de la sociedad. Bueno, la noción de cambio y permanencia me parece sustancial. La noción de multicausalidad, poder comprender que los procesos revolucionarios tienen varias explicaciones. No es que porque Napoleón invade España, entonces se da la independencia, sino que hay distintas cuestiones que uno tiene que mirar para que el proceso tenga sentido, cobre significado. Buenísimo, me encantó la clase, Carla. Bueno, es una genia. Gracias. Bueno, y es re linda la historia, la verdad. Sí, la verdad que este periodo es espectacular. A mí me gusta mucho. Te esperamos cuando quieras para seguir estudiando. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. Nosotros hacemos un recreo, pero vos no te vayas, porque en un ratito nada más seguimos con este programa televisado en el cual tratamos de abrir un poco la cabeza. Ya venimos. Está bueno el silloncito, ¿no? Estás cómodo ahí, apoltronadito en el silloncito. ¿Tenés tu lugar y tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá tiene otro o se van turnando? Me parece que estás ahí hace un largo rato sentadito en el sillón. ¡Arriba! Llegó la profe Claudia. Vamos a hacer educación física. Sí, señor. A moverse. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia, profesora de Educación Física. Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Están preparados? No se olviden de tener agua para tomar cuando necesiten. Pueden tomar antes, durante y después de los ejercicios. Siempre es bueno hidratarse. Ahora vamos a hacer la entrada en calor. Recuerden que depende del lugar en donde vivan, si hace mucho frío hay que moverse un poquito más. Empezamos por los pies, moviendo, haciendo círculos de un lado para el otro. Este es un movimiento de rotación. Presionamos contra el piso. El otro.
En la medida de tus posibilidades, es importante entrar en calor las articulaciones. Ahora vamos a las rodillas, flexionamos y movemos suave, siempre movimientos suaves cuando estamos empezando. Ahora subimos por la cadera, bien amplios. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para elevar un poco la frecuencia cardíaca. Les recomiendo esta posición de los brazos cerca del cuerpo y suavecito un trote en el lugar. De a poco tomamos aire. Voy levantando un poquito las rodillas. Ponemos las manos y tratamos de tocarlas. Ahora, al revés. Vamos a colocar los brazos detrás de la cabeza y juntar el codo con la rodilla contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer continuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojo. Ahora agregamos brazos. Cruzo, cruzo. Ahí, bajando el peso del cuerpo y el centro de gravedad. Empujo con la palma de la mano. Subimos la intensidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios en la escalera de coordinación. Ustedes lo pueden hacer cortando tiritas, por ejemplo, esto es de goma eva, o con lo que encuentres en tu casa que la puedas reemplazar. Un ovillo de lana, alguna soga, siempre hay algo, hasta una cinta de papel pegada en el piso. Vamos a hacer ejercicios de desplazamientos para subir la frecuencia cardíaca. Empezamos con skipping. Dobles, 1, 2, 1, 2. Y voy avanzando. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Cada uno le da la intensidad de acuerdo a sus posibilidades de movimiento. Y vuelvo. Seguimos con skipping pero laterales. Dobles. Nos ayudamos con los brazos al costado del cuerpo, pulgares hacia arriba. Siempre nos van a ayudar a mantener cuando hacemos ejercicios de trote. Le agregamos un poco más de intensidad con saltos. Sería abro y cierro, abro y cierro. Va. Le agregamos ahora unos desplazamientos laterales. Voy a ir hacia afuera y cruzo. Vamos. Ahora vamos a hacer tijeras. Nos ayudamos con los brazos, braceando. Salto. Y vuelvo. Ahora vamos a hacer con saltos como sentadillas bajando el peso del cuerpo. Salto.
¿Están cansados? Ahora los espera un circuito con 3 estaciones y ejercicios de la fuerza. Podés hacerlo si tenés puff, sillas, bancos, lo que tengan en sus casas, siempre y cuando sean resistentes y no se lastimen. Empezamos con este ejercicio que es para miembros inferiores y me voy a ayudar con una pelota. Me siento y salto. Me siento y salto. Podés hacer 10, 15, 20 repeticiones. Y 3 series de todo el circuito. Pasamos al siguiente, en donde vamos a trabajar pecho. Acá vamos a usar 2 botellitas de agua. Es muy poco peso, pero nos ayuda para tonificar los músculos y poder hacer bien el ejercicio. Nos sentamos, nos arrodillamos, hacia adelante y abro. Pasamos a la siguiente estación, en donde vamos a trabajar tríceps. ¿Cómo? Nos vamos a sostener, estirando bien el cuerpo, las piernas hacia adelante, bajo y subo. Por último, vamos a hacer la elongación. Es muy importante para evitar lesiones. ¿Sabían que los músculos tienen la capacidad de estirarse y de contraerse? Ahora vamos a estirarlos. Vamos a apoyar el talón y vamos a tirar de la punta del pie hacia atrás, elongando los músculos posteriores de la pierna. Aflojo, cambio de pierna. Mantenemos 3 respiraciones o 30 segundos. Bueno, vamos a elongar en la posición de plegado. Tomamos aire. Y nos plegamos hacia adelante. Si no llegás con las piernas estiradas, podés doblar las rodillas y mantener la posición. 3 respiraciones o 30 segundos. Aflojo. Llevamos una pierna hacia atrás en posición de vallas, de salto de vallas. Otra vez tomamos aire. Aflojo. Así podés repetirlo, cambiamos de pierna. Tomamos aire. Aflojo. Muy bien. Ahora en esta posición vamos a apoyar bien los isquiones, que son los huesos del hueso ilíaco de la cadera. Los vamos a sentir bien contra el piso. Vamos a tomar aire y plegamos hacia adelante. Aflojo. Muy bien, hasta aquí llegamos con la elongación. Soy Claudia, la profe de Educación Física. Los espero en la próxima con más ejercicios para hacer desde casa. Estuvieron buenas las clases de hoy, ¿eh? Qué lindo es aprender, aprendemos. Y está bueno leer por leer también, ¿eh? Como te propone el Ministerio de Educación a través del Plan Nacional de Lectura, que es, bueno, voy a leer porque sí, voy a leer a ver qué aprendo, a ver qué mundo nuevo descubro.
A veces simplemente por el hecho de viajar un poco con la cabeza. Vamos a hablar de Manuel Baldomero Ugarte. Él nació el 27 de febrero de 1875 y murió en 1951. Nació en la ciudad de Buenos Aires, murió en Niza. Fue escritor, diplomático, político argentino. Militó durante un tiempo en el Partido Socialista. Él tenía una prédica latinoamericanista a favor de la unidad latinoamericana y en contra de seguir los intereses de los países extranjeros. Bien, vamos a leer El Malón de Manuel Ugarte. Antes de que el ejército regular consiguiese imponer a los indios el acatamiento a las leyes de la República, nada era más común que el malón en las vastas llanuras del Chaco y hasta en las regiones que por hallarse más cerca de los centros civilizados parecían deber estar a cubierto de tales desmanes. El carácter hirsuto y batallador de las tribus nómadas que ambulaban sus mujeres y sus niños de una tierra a otra, batido por los colonos y obligados a ceder palmo a palmo los territorios que les pertenecían, se arremolinaban a veces y se tomaban sangrientamente agresivo. Como el huracán de la Pampa, que arrasa las viviendas a su paso, se desencadenaba el malón, aprovechando un descuido de la guarnición militar. Primero era una nube de polvo que aparecía en el horizonte y se acercaba. Después, un torbellino de acero del que surgía un gran rumor. Y por fin, una brumosa confusión de centauros desbocados que esgrimían flechas y lanzas y entraban a las poblaciones en un vértigo de lucha entre alaridos espantosos. Eran hecatombes espantosas que hacían pasar un estremecimiento de horror sobre el país. La racha dejaba tras de sí arroyos de sangre, montones de cadáveres, ruinas, miseria y aldeas en llamas que eran como piras que levantaba el vengador de la raza en derrota. Los caciques daban a sus huestes plena libertad de acción. Y terminando el saqueo, en la niebla del crepúsculo, cuando todo tenía en la aldea devastada las huellas de la perturbación que la había conmovido, cuando las jaurías de salvajes habían entrado por todas las puertas y habían paseado sus armas ensangrentadas sobre el acatamiento horrorizado de las gentes, cuando el Hijo de América, en una crispada resurrección de los orígenes, había vengado una vez más la amarga humillación de su pueblo, el grupo dantesco de centauros desgreñados, de donde surgían las cabezas de algunos colonos clavadas en la punta de las lanzas, se alejaba la tierra adentro, llevándose en su torbellino los rebaños, el dinero y las mujeres hermosas, hasta perderse de nuevo en la oscuridad de la noche. Bueno, hablamos de conflicto hace un rato, ¿no? Con la profe Carla. Esto también es parte de lo que constituye nuestra identidad nacional y llegamos a él gracias a Leer por Leer. Y acá se termina esta edición de Seguimos Educando. Pero podemos seguir en contacto si querés. ¿Sabés cómo? Mira, a través de las redes sociales. En Instagram nos encontrás en @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Acordate que tenemos una madre de todo este proyecto, que es la plataforma seguimoseducando.gov.ar, en la que además de encontrar este y otros programas, podés ver películas, escuchar podcasts, programas de radio, todos los mapas que solemos usar en la clase, todo lo encontrás ahí para estudiar y también para pasar tu rato libre, porque tenés que tener en cuenta que no consume datos, es gratis. Y por último, un WhatsApp. Cualquier duda que tengas para preguntarle a los y las profes lo puedes hacer al 011-3262-6362, 011-3262-6362. Chau, se acabó el tiempo. Mañana a las 11 nos volvemos a encontrar acá en Canal Encuentro. Gracias, chau.